Libro de Primera de Pedro, por favor, capítulo 3. Vamos a leer un solo versículo, que es el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Así como estamos, hermanos, le damos lectura, por favor, al versículo 7. Lo leo yo primero y después, hermanos, lo leen conmigo. Quiero agradecer, ¿verdad?, mi Dios, no me había dado cuenta, pero gracias a Dios ya está aquí nuestro pastor, ¿verdad? Gracias a nuestro Dios que le ha ayudado, le ha guardado, le ha cuidado, le ha fortalecido. Sigan orando, hermanos, ¿verdad?, por nuestro pastor, que Dios le siga fortaleciendo. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Yo lo leo primero. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice Dios, no tengan estorbo. Ahora léanlo conmigo. 1, 2, 3. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Ayúdenos, por favor, a entenderla y aplicarla a nuestra vida. Le ruego, por favor, que nos ayude también, Padre, para que nosotros podamos practicar estas porciones de su palabra. Yo sé, mi Dios, que en nuestras iglesias hay muchas mujeres, hay muchas esposas, hay muchas madres, mi Dios. Sé que sin duda también mujeres nos van a escuchar, Padre, a través de la transmisión quizás, Padre, que se está haciendo. Van a poder, Padre, también escuchar este mensaje. Le ruego, mi Dios, por favor, que sea también de ayuda, sea también de aplicación a ellas, mi Dios, porque también tienen mamás, porque también, mi Dios, tienen una mujer como hijas, y le ruego, por favor, que este mensaje pueda ser de bendición a todos. Le agradezco por este tiempo que usted nos da, y todo esto se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Mi tema, hermanos, en este día, como ya lo decíamos, es la mujer. Y en cuanto a la mujer, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, quisiera enfocarlo, hermanos, si Dios lo permite. Voy a resaltar solamente 2 puntos: la mujer como esposa y la mujer como madre. Pero también, hermanos, se podría resaltar a la mujer como sierva. Y como sierva, hermanos, no me refiero a los hijos, no me refiero como sierva al esposo, no, como sierva a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mucho, hermanos, se puede hablar, ¿verdad?, de esos 3 puntos. Pero primeramente, hermanos, quiero que entendamos y veamos que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos enseña sobre la mujer en cualquier ámbito, y sobre todo, hermanos, en el ámbito familiar. Y déjeme decirle, hermanos, no solo como madre, no solo como esposa, ¿verdad?, también pudiéramos hablar como trabajadora, que la palabra de Dios también, hermanos, arroja luz sobre esto. Pero sobre todo, hermanos, una mujer no debería de olvidar nunca la posición en la cual, hermanos, Dios la ha puesto, y principalmente, hermanos, es como madre y como esposa. Ahora, nosotros, hermanos, como hijos, y nosotros como esposos también, hermanos, debemos de entender, ¿verdad?, el privilegio que tenemos, hermanos, de tener a una mujer en nuestra vida. Y a una mujer, hermanos, me refiero, ¿verdad?, como ya se está diciendo, a una mujer como madre y a una mujer también como esposa. Y a veces, hermanos, no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a la mujer, ¿verdad? Y la tratamos tristemente, hermanos, la humanidad es lo que ha hecho, ¿verdad? La tratamos como a una cosa, cuando es más, hermanos, ni siquiera es eso. La Biblia
resalta, la Biblia recalca y la Biblia exalta a la mujer en una posición en la cual el hombre también debería de considerarla. A veces tratamos, hermanos, a la mujer como si fuera, ¿verdad? No sé, nuestro hermano. A veces tratamos a la mujer como si fuera nuestro amigo, como si fuera nuestro compadre, para que nos demos una idea, y no. Hermanos, a ella se le debería de tratar como lo que es, como una mujer, algo valioso, hermanos, para nuestra vida, alguien valioso para nuestra vida. Ahora, la mujer, hermanos, en este caso, ¿cómo debería de ser tratada? En el ámbito, ¿verdad? Como esposa, podríamos decir, hermanos, que se le debe de tratar, número uno, como dice este versículo, como a vaso más frágil. A la mujer, hermanos, se le debe de tratar, dice la Biblia, como a vaso más frágil. Vuelvo a leer el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas como, hermanos, sabiamente, dice el Señor, dando honor a la mujer, dice, ¿cómo? Como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, dice la Biblia, no tengan estorbo. La declaración al final debería, hermanos, a nosotros como maridos, como hombres, pero también como hijos, espantarnos, porque si yo no estoy tratando a la mujer como lo que es, la Biblia me enseña, hermanos, que mi oración delante de Dios tiene estorbo. Podemos ver, hermanos, cómo Dios, ¿verdad?, defiende en el caso, ¿verdad?, de hombres que maltratan, que dañan, que minimizan, que desprecian a la mujer. Podemos ver, hermanos, cómo Dios, hermanos, la pone en alta estima, cosa que nosotros, hermanos, deberíamos también de hacer. ¿Qué significa eso, hermanos, de como a vaso más frágil? No dice, hermanos, que es frágil, dice que se le debe de tratar como se trata a un vaso frágil. Eso nos enseña, hermanos, la delicadeza, la calidez y la amabilidad, el tacto con el cual, hermano, yo debería de tratar a mi esposa, a mi madre. Se le debe, hermanos, de tratar, dice la Biblia, con honor, es decir, se le debe de tratar con respeto y se le debe de tratar con valor, algo valioso para mi vida. Y si yo, hermanos, veo a la mujer, a mi madre y a mi esposa de esa manera, hermanos, yo no le voy a gritar, yo no la voy a insultar, yo no le voy a levantar como hijo y como esposo la mano a mi esposa, a mi madre. Yo no la voy a agredir ni físicamente ni emocionalmente, no la voy a lastimar. Eso significa, hermanos, que yo la voy a comprender, yo voy a estar ahí, hermanos, con amabilidad, con cariño. Debería, hermanos, yo creo que esta palabra bien la pudiéramos nosotros comprender, ¿verdad? La debería de apapachar. ¿Y qué significa, hermanos, esto? Debería de ser cariñoso con ella. Debería, hermanos, de acariciarla, de abrazarla, de darle un beso cariñoso a mi esposa y a mi madre. ¿Y cuándo, hermanos? No solamente el 10 de mayo, hermano, usted y yo lo sabemos, claro está, y hemos dicho y lo vamos a seguir mencionando, hermanos. Si el mundo, ¿verdad?, resalta un día para recordar, ¿verdad?, y darle valor a la madre, cuánto más nosotros como cristianos. Pero en nuestra mente debería de ser, hermanos, que no solamente un día al año, sino debería de ser algo constante en nuestra vida. Ahora, déjeme decirle, hermanos, en cuanto a este punto, cómo estamos tratando a la mujer que Dios ha puesto en nuestra vida. Joven,
¿Tratas a tu madre de esa manera? ¿La tratas con calidez? ¿La tratas con cariño, con amabilidad? ¿Le hablas y tratas de no alzar la voz porque no quieres ofenderla? ¿Quieres mostrarle tu amor y quieres mostrarle tu cariño? ¿O qué quieres? ¡Ay, siempre yo! Y ahí rezongando y gritando y poniéndole caras y a veces hasta azotándole, ¿verdad? Y las cosas, te enojas, te enfureces, les dejas de hablar. Ten cuidado, porque la declaración que vemos en el versículo 7 es también para nosotros como hijos. El principio de no tratar a la mujer como a vaso más frágil también, y sin dudarlo lo digo, es aplicable para nosotros como hijos. ¿Cómo estamos tratando a nuestra mamá? ¿Como a vaso más frágil, con cuidado, con delicadeza? Número 2, para tratar, hermanos, a la mujer como a vaso más frágil, se le debe, hermanos, también de amar. Mire lo que dice, por favor, Efesios 5:25. Se le debe también de amar. No solo, hermanos, tiene que ver con mis palabras, con mis expresiones. Mire lo que dice, hermanos, la Biblia referente al amor. Efesios 5:25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ya lo tenemos, hermanos. Dice: maridos, ¿qué debo de hacer, hermanos? Amad a vuestras mujeres, así como quien, mire, dice, como Cristo amó a la iglesia y se entregó, dice, a sí mismo por ella. Dice la Biblia: yo debería de amar a mi esposa. Y me da, hermanos, quiero resaltar en este pasaje 2 ejemplos. El primer ejemplo que la Biblia nos pone es amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificándose, hermanos, por ella. Así nosotros deberíamos de amar a esa mujer que Dios ha puesto en nuestra vida, sacrificándonos por ella, sin reservas, dispuestos, hermanos, a todo por ella. Eso es el amor, a que ella, hermanos, esté bien, a que ella, hermanos, pueda estar guardada y protegida por nosotros, que cuando quizás, hermanos, sienta miedo, sienta preocupación, sienta ansiedad, tenga algún problema, no nos pongamos, hermanos, a criticarla, no nos pongamos a señalarla o a ignorarla. No es yo, no es su nombre, es una mujer que debe ser amada. Y para ello, hermanos, yo debo de estar dispuesto a sacrificarme por ella, a darlo todo, como Cristo, hermanos, hizo hacia la iglesia, con tal de que ella esté bien. Mire lo que dice el 26 y el 27: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se sacrificó por la iglesia para darle todo lo necesario, todas esas bendiciones, hermano, que usted y yo recibimos cuando somos salvos. Cristo las proveyó, hermanos, dando su vida por nosotros. Le pregunto, ¿qué estamos dando por esa mujer que Dios nos ha dado? ¿Se siente bien? ¿Se siente resguardada? ¿Se siente protegida? ¿Se siente dichosa? Ella de sus labios pudiera decir: me siento feliz estando contigo. Qué bueno que me casé contigo. O pudiera, hermanos, salir palabras, hermanos, de desprecio. Tú nunca me entiendes, tú nunca me comprendes, nunca estás para mí. ¿Qué palabras pudieran salir de ella? Cuidado, hermanos, cuidado, porque yo la debería de amar como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué estamos sacrificando por ella?
En nuestra madre, hermanos, debería de ser igual. A nuestra mamá, hermanos, sin duda, hermanos, va a llegar el día, va a llegar el momento en el cual no solamente nuestra madre, sino también nuestro padre va a necesitar, hermanos, total y completamente de nosotros. Vamos a necesitar de igual manera sacrificarnos por ella y por ellos, en este caso por el papá también, a tratar de darlo todo, a tratar de cuidarlos, de ayudarlos, de que se sientan protegidos, que si tienen miedo, que si tienen temor, no te preocupes mamá, no te preocupes papá, estamos contigo para ayudarte, para apoyarte, que sienta esa confianza y ese respaldo de parte de los hijos. Así es como se le debe de tratar a la mujer, con amor. Segundo ejemplo que el apóstol Pablo nos presenta aquí, hermanos, para tratar con amor a esa mujer que Dios ha puesto en nuestra vida, hermanos, es amarla como a nuestro mismo cuerpo. Mire lo que dice el versículo 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. Mire cómo, hermanos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué hace, hermanos? La sustenta y la cuida, como también dice Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, dice, y de sus huesos. ¿Cómo debo de amar a mi esposa? ¿Cómo debo de amar a mi madre? Debería de amarla, dice la Biblia, como a mi mismo cuerpo. ¿Qué significa eso, hermanos? A nuestro cuerpo. Yo le aseguro, hermanos, que no lo odiamos, no lo lastimamos, no le gritamos, no lo insultamos, no lo abandonamos, no dejamos a nuestro cuerpo que se duela, no lo dejamos ahí tirado y a ver cómo le haces. No, lo cuidamos, lo guardamos, lo sustentamos, bañamos a nuestro cuerpo, lo peinamos, ¿verdad? Le pintamos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Y se pintan y se peinan y se arreglan y se echan quién sabe como cuántas veces, ¿verdad? Shampoo, con tal de que huela bonito su pelo. ¿Por qué, hermanos? Porque amamos a nuestro cuerpo. Lo vestimos y lo vestimos con la mejor ropa que le quede. No le vamos a poner, hermanos, a nuestro cuerpo una ropa que a nuestro parecer se le vea mal. Al contrario, ¿verdad? ¿Quién sabe como cuántas veces nos cambiamos cuando venimos a la iglesia? Pues así deberíamos de tratar a nuestra esposa. No la deberíamos de ignorar, no la deberíamos de desechar, no la deberíamos de odiar. Al contrario, deberíamos de sustentarla, deberíamos de cuidarla, de proveerle todo lo que ella necesita. No vamos a agarrar y golpearla, al contrario, como ya decíamos, hermanos, como a nuestros mismos cuerpos. Nosotros vamos a estar ahí para cuando ella se enferme, vamos a estar ahí cuando le duela algo, al pendiente, es ver qué se puede hacer. No sé, ahí hacerla de doctor, aunque sea, ¿verdad? Oye, ¿por qué no te tomas esto y aquello y metes tu dedo en agua caliente? O no sé, ¿verdad? Haces esto y aquello. ¿Por qué no vamos al doctor mañana? Mira, vamos a hacer una llamada y vamos para que te sientas mejor. Cuidarla como a nuestros mismos cuerpos. ¿Cómo estamos, hermanos, amando a nuestra esposa? Aquí, de parte de los hijos, yo les diría: hijos, como hijos deberíamos de estar al pendiente también como a nuestros mismos cuerpos con nuestra mamá. A veces yo sé, hermanos, y hablo a todos aquellos que todavía tenemos, hermanos, a nuestros padres y a nuestra mamá viva. ¿Qué deberíamos de hacer, hermanos? Si quizás yo ya no vivo con ella, ya tengo familia, ya estoy casado, inclusive hasta hijos tengo. Lo que yo debería de hacer, hermanos, es apartar por ahí un tiempo. Sé que hay trabajo, sé que hay que atender al esposo, a la esposa, sé que hay que atender a los hijos, ¿verdad? Hay compromisos, pero apartar, hermanos, un tiempo para llamarle, para preguntarle cómo está, qué ha hecho, si necesita
necesita algo, para estar orando por ella y ver de qué manera nosotros podemos suplir esa necesidad. Tratarla como a nuestro mismo cuerpo, dice el Señor. La mujer, por lo tanto, en la Biblia, como esposa y como madre, se le debe de tratar como a vaso más frágil, con delicadeza y con amor. Número 2, la mujer. La mujer, hermanos, como madre. La Biblia nos enseña que es, número 2, ayuda idónea para el marido. La mujer es ayuda idónea para el marido. Génesis 2, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Mire lo que enseña, hermanos, este versículo. Génesis 2, 18. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre, ¿qué dice, hermanos? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice la Biblia, ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, ¿qué, hermanos? Una mujer, y la trajo, dice la Biblia, la trajo al hombre. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Dios pudo decir y vio terminar, hermanos, toda su creación, y poder decir, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. ¿Cuándo, hermanos? Cuando Dios formó al hombre, pero no solamente al hombre, también a la mujer. Porque cuando Dios formó al hombre, ¿qué dice la Biblia en el versículo 18? Dice, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y ahí fue, hermanos, cuando Dios creó entonces a la mujer, el complemento del hombre. Y hermano, déjeme decirle que aunque muchos toman este pasaje, hermanos, para denigrar, para menospreciar, para rebajar a la mujer, hermanos, es más que eso. Claro está que debo de entender, hermanos, la posición divina en la cual se encuentra tanto un hombre como una mujer. ¿Por qué? Porque ese es el orden divino. Mire, por ejemplo, hermanos, el libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios 11, 3. Mire lo que dice también, hermanos, el versículo 7, 3 y 7. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de ¿quién, hermanos? Dice, de la mujer. Y Dios es la cabeza de ¿quién? De Cristo. Aquí podemos ver, hermanos, el orden divino. ¿Cuál es el orden divino? Dios por encima de todo. Después dice, tenemos a Cristo. Después de Cristo, hermanos, tenemos al hombre. Y después del hombre tenemos a la mujer. Tenemos a la esposa. Por lo tanto, mire lo que dice el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen. ¿Y qué más, hermanos? Hablando del hombre, dice, y gloria de Dios. Pero la mujer, ¿qué es, hermanos? La mujer es gloria del varón. La mujer
es gloria, dice, del varón. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que el varón es a imagen y gloria de Dios? Está presentando, hermanos, ahí nuestro Dios, la autoridad que Dios le ha dado al hombre. Una autoridad, hermanos, que Dios ha establecido, no solamente en el hogar, hermanos, sino también en la creación. Y Dios ha establecido esto, hermanos, y escúcheme por favor con atención, no por inferioridad. Esto significa, hermanos, no porque la mujer sea menos, no porque el hombre sea más. En todo caso, pudiéramos entonces hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios el Padre es más, en este caso, que Dios el Hijo. Es más importante. No, hermanos, simplemente es el orden que Dios ha establecido. Por lo tanto, podemos decir, hermanos, que este es un orden divino. Y la mujer, dice, así como el hombre es gloria de Dios, es decir, el hombre representa en este mundo la autoridad de Dios, la mujer, dice la Biblia, es gloria del hombre. La mujer es gloria del hombre. ¿Esto qué significa, hermanos? Esto significa que la mujer respalda y ejerce la autoridad. Una autoridad, pero es una autoridad, hermanos, que viene de parte del hombre. Es decir, el hombre, hermanos, representa la autoridad de Dios, y la mujer, hermanos, ha sido creada para ser su ayuda idónea, que debe de respaldar, debe de sostener y debe de dirigir a los demás, hablando de los hijos, hermanos, a esa autoridad que Dios ha puesto. Por lo tanto, la mujer, hermanos, tiene también la autoridad, así como el hombre, pero para guiarlos los dos hacia Dios. Mire, hermanos, un ejemplo de esto. Déjeme decirle, hermanos, que en cuanto a la obediencia, la sujeción, entra lo mismo. Nuevamente, el hombre tiene la autoridad de Dios, y déjeme decirle, hermanos, que la autoridad del hombre, hermanos, radica no en otra cosa más que en la palabra de Dios. El hombre tiene autoridad, pero ¿por qué, hermanos? Es cierto que es porque Dios se lo ha dado, pero la base de esa autoridad, hermanos, es la palabra de Dios. En ella el hombre es, hermano, en la que se debe de refugiar. Por eso dice la Biblia que la cabeza del varón, ¿quién es? Cristo. La cabeza del varón es Cristo, a quien el varón, el hombre, se debe de sujetar, debe de escuchar su voz, su instrucción, y a quien el hombre, hermanos, debe de someterse es a Cristo. Cuando el hombre se somete a Cristo, es ahí, hermanos, cuando la mujer respalda esa autoridad. Cuando no, hermanos, cuando alguno de estos de este orden se descontrola, se desfasa, hermanos, viene un descontrol en el hogar. Ahí es cuando viene, hermanos, un esposo que no respeta y no valora a su mujer. Ahí es cuando vienen hijos rebeldes y desobedientes. ¿Por qué? Porque el padre no se está sujetando a Cristo, la mujer no se está sujetando al esposo, y los hijos no se están sujetando ni a la mujer ni al esposo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí hay algo mal. Aquí entra sin duda, hermanos, no solamente el esposo, sino también entra la mujer. Y eso lo enseña, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 13. Ahí pone, no vamos a ir allá, el ejemplo de Sara, que llamaba, dice la Biblia, a su esposo Señor, respetando la autoridad que Dios le ha delegado al hombre. Déjenme mostrarle, hermanos, ahora en la práctica cómo, hermanos, se ve esto. Acompáñame a Proverbios 1:8, por favor. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Estamos viendo, hermanos, que la mujer es ayuda
idónea para el varón, para el hombre. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que la mujer respalda y la mujer, hermanos, también dirige a los hijos, hermanos, a esa autoridad que Dios le ha dado al hombre. Miren lo que dice Proverbios, por favor, capítulo 1, versículo 8, dice: oye, hijo mío, ¿qué, hermanos? Número 1, la instrucción de tu padre. Y número 2, y no desprecies la dirección de ¿quién? Dice, de tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Esa palabra, hermanos, instrucción, viene de la palabra hebrea que es la palabra musar. Musar quiere decir castigo, reprensión, advertencia o instrucción. Y es la autoridad que un padre ejerce. ¿Dónde? En el hogar. ¿Dónde? En la familia. ¿Dónde? Hacia sus hijos. Cuando un padre, hermanos, ve una mala situación en un hijo, lo que ese padre, hermanos, debe de hacer es instruir, debe de regañar, debe de castigar, debe de exhortar y debe de reprender a ese hijo. Eso es lo que significa esa palabra instrucción. Por eso Dios le dice a los hijos: hijo, escucha las reprensiones, escucha, dice, las instrucciones de tu padre. Pero una vez, hermanos, el padre ha ejercido su autoridad sobre el hijo y ha dicho: sabes que, mi hijo, eso que hiciste está mal, si lo vuelves a hacer, quiero que lo dejes, quiero que te apartes de esas amistades, ya no quiero que andes viendo, ¿verdad?, eso en tu celular o eso en la televisión, ya no la andes prendiendo, quiero que termines tu tarea, que te pongas a hacerla, no estés jugando, no te estés saliendo, no desobedezcas a tu mamá. Son instrucciones, son reprensiones que el padre le da al hijo. Pero ¿qué debe de hacer la madre? Dice la segunda parte: y no desprecies la dirección, dice el Señor. Aquí está, hermanos, el papel de una ayuda idónea. La madre, dice la Biblia, debe de dirigir a los hijos. Y esa palabra, hermanos, dirección, es una palabra que yo creo nosotros, hermanos, hemos escuchado. Viene de la palabra hebrea que es la palabra Torah. La palabra Torah, hermanos, yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad?, podemos relacionarlo con lo que conocemos como el Pentateuco. Eso, hermanos, es la Torá, los 5 libros, hermanos, de Moisés, donde Dios presenta sus leyes, sus mandamientos y el orden de doctrinas y de enseñanzas que Dios le dio a su pueblo, para que su pueblo, hermanos, pudiera obedecerlos, pudiera someterse, pudiera saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Eso es lo que la madre hace. La madre dirige, la madre manda, la madre, hermanos, pone esos lineamientos de acuerdo a la autoridad que el padre ha dado. Cuando el padre dice se debe de hacer esto, la madre debe de ejercer esa autoridad sobre el hijo. ¿Por qué? Porque es una autoridad, es una gloria de parte del varón, es gloria del varón. Hermanos, déjeme decirle, ahorita vamos mejor con usted, ¿verdad? De parte de los hijos jóvenes, escúchame. Así como tú obedeces a papá, es la misma obediencia que tú deberías de ejercer hacia mamá, la misma sumisión. Tristemente, hermanos, se ha caído en este error, en el cual papá dice algo, pero cuando papá no está, como dicen por ahí, hermanos, ¿verdad? Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, o cuando el dueño no está,
¿verdad? Los ratones hacen fiesta. Y déjeme decirle, hermanos, que es lo mismo, tristemente, en muchos hogares. Cuando papá no está, los hijos, hermanos, se ponen rebeldes, no escuchan, no se someten. Mamá les está grite y no hacen caso, y casi, hermanos, mamá y los agarra, ¿verdad? Chanclazos, y el hijo hasta riéndose. Cuidado, joven. Cuidado el que tú no te estés sometiendo a la dirección, a la Torá, a los mandamientos y a las enseñanzas que tu madre te está dando. ¿Por qué? Déjeme decirle, hermanos, que la Biblia es clara en esto. Proverbios 20:20, por favor. Mire lo que dice este versículo. Proverbios 20:20. Mire, hermanos, cómo esa autoridad que la madre debe de ejercer por el varón, Dios la respeta y también la respalda. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, ¿qué dice, hermanos? Se le apagará en oscuridad, dice, su lámpara, en oscuridad tenebrosa. Esas palabras, hermanos, ¿qué significan? Apagar su lámpara, hermanos, nos habla de muerte, nos habla de perdición y nos habla de destrucción. ¿Cuándo dice la Biblia? En el día tenebroso, en aquel día oscuro, en aquel día difícil, en aquel día doloroso. Ahí, hermanos, cuando vengan las dificultades, cuando vengan las tribulaciones, ¿qué le va a pasar a ese hijo que no respetó la autoridad ni de papá, ni la autoridad de mamá? Su lámpara se le apagará, su luz, su entendimiento, la bendición de Dios dejará de estar sobre él, y como consecuencia vendrá destrucción, vendrá juicio y vendrá la muerte sobre ese hijo desobediente y rebelde. Mire lo que dice Proverbios 30:17, un pasaje todavía aún más fuerte. Proverbios, por favor, capítulo 30, versículo 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Note que la Biblia dice tanto al padre como a la madre la pone en la misma posición que el hombre. Mire lo que dice Proverbios 30:17. Dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de ¿quién, hermanos? De la madre. No solo es el padre, joven, hijos que estamos aquí, aunque ya estemos casados, es también hacia la madre. Dice la Biblia: el que menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué significa, hermanos, esta expresión? Los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Es una expresión, hermanos, que nos enseña una muerte prematura, una muerte donde el cuerpo, hermanos, no es encontrado y por lo tanto, hermanos, no es sepultado, no es velado, no es endechado, y es comido, despedazado y desechado. Como otras expresiones de la Biblia, hermanos, dicen: desechado como estiércol en el camino y en la tierra. Así dice, será ese hijo, como aquel que su cuerpo no es enterrado y aves carroñeros vienen y lo comen y lo despedazan. Así, hermanos, es la maldición que un hijo se está echando cuando no respeta la autoridad y no respeta, hermanos, la enseñanza de una madre. Ten cuidado, joven, señorita y hermanos, bien hiciéramos en arreglar cuentas desde ahorita con nuestra madre. Estamos a tiempo todavía, sin duda, para poder, hermanos, respetar, para poder sujetarnos y someternos y escuchar cada una de esas enseñanzas y pedirle perdón
por las cosas, hermanos, que no hicimos y debimos de haber hecho con nuestra madre. Usted puede leer, hermanos, esas expresiones que le digo en Isaías 5:25 y en Jeremías 25:33. Ahí nos habla, hermanos, que un cuerpo desechado, tirado, arrojado, olvidado, que no es enterrado, es comido por carroña y tirado, hermanos, ahí como basura, como estiércol ahí en la calle, en la carretera, es, hermanos, como consecuencia de la ira y disciplina de Dios. Y nos habla, hermanos, que Dios aborrece y Dios detesta cuando un hijo no escucha la enseñanza, la Torá, los mandamientos de su madre. Déjeme decirle ahora, hermanos, que del lado de la madre, ya vimos del lado del hijo, pero que del lado de la madre. La madre, hermanos, debería de preocuparse, por lo tanto, teniendo esa posición de autoridad y dignidad, enseñar, guiar e instruir a los hijos. La madre debería de estar al pendiente porque los hijos tengan enseñanza, porque los hijos sepan qué hacer hoy y mañana y la semana que viene y el año que viene. La madre debería de estar ahí al pendiente de dirigir a sus hijos. Ejemplo, usted conoce, hermanos, el ejemplo de Eunice y Loida también, que eran madre y abuela de Timoteo. ¿Qué hicieron ellas, hermanos? De igual manera, como una madre, estuvieron al pendiente de la guía, de la instrucción que se le dio a Timoteo. Mire lo que dice, vamos a leer estos pasajes. Segunda de Timoteo 1:5, mire lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, ¿qué dice, hermanos? Que en ti también. Estoy seguro que esa fe que habitó primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, también te lo han transmitido a ti. ¿Cómo? A través, hermanos, de el ejemplo, a través de mandamientos, a través de enseñanzas que la madre estuvo ahí, hermanos, dándole día tras día, día tras día. Pero no solamente, hermanos, con el ejemplo, con palabras persuasivas, sino también, hermanos, con la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, dice, sabiendo de quién has aprendido. 15, y que desde cuándo, hermanos, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, dice la Biblia, para toda buena obra. Quiere criar, quiere enseñar, quiere educar, quiere instruir correctamente a su hijo, tanto papá y mamá. Léales y enséñenles la palabra de Dios, que cada momento en el cual haya para presentar un principio, una verdad, memorizar un versículo y transmitir una enseñanza, se pueda hacer. Cuando el hijo sea rebelde, por ejemplo, enséñele pasajes de la Biblia donde nos enseñan, no vaya ya, pero Deuteronomio 21, 18 al 21 nos enseñan a hijos rebeldes, contumaces y glotones, que sus padres, habiéndolos disciplinados, no quieren entender. ¿Qué debe de hacer papá y mamá? Dice, lo que deben de hacer es sacarlo, llevarlo a los ancianos y llevarlo a los hombres del pueblo. ¿Sabe para qué, hermanos? Dice, para que lo apedreen. Para que lo apedreen. Mamá y papá, cuando veían a un hijo contumaz, rebelde, desobediente, peleonero, que le gritaba a mamá, que no obedecía, que se la pasaba ahí de flojo, ¿qué debía de hacer papá y mamá? Debía de ir con los ancianos y decirle: mira, mi hijo es así, no quiere entender. Y lo que los hombres de la ciudad hacían era sacarlo fuera de la ciudad
y apedréalo. Ese es el juicio de Dios sobre hijos rebeldes que no quieren entender la palabra de Dios. ¿Qué debe de hacer papá? Instruir. Mira, mi hijo, ¿ya leíste lo que la Biblia dice? ¿Qué enseña este versículo? Este versículo enseña que eso que tú estás haciendo con mamá no está bien. Así como le gritaste, así como le dijiste, no quiero, hazlo tú, así como te hiciste el sordo. Dios detesta y obedece eso. Y Dios castiga eso. Ten cuidado, mi hijo, porque es cierto que ahorita no se va a hacer esto, pero el mismo Dios de Deuteronomio capítulo 21 es el mismo Dios que existe ahorita, y Dios te puede disciplinar. Esa enseñanza transmitir a los hijos con Biblia en mano. Hermano, pero es que yo no me sé, hermano, ni yo me sé toda la Biblia. Pero usted y yo actualmente ahora tenemos recursos que usted, hermano, le pone ahí a Google Chrome y después le pone ahí, hermanos, a una pestañita de un micrófono, le aplasta y hasta le dice, ¿qué quieres? Habla, di. Ahí usted puede ponerle fácilmente versículos que hablen sobre la rebeldía de los hijos. Y le va a sacar, hermanos, una lista de versículos de la Biblia donde hablen sobre ese tema. Ya ni tiene que escribir. Pero, hermanos, como padres, a veces, hermanos, somos también tan flojos y perezosos que no queremos tomar el tiempo, 10, 15, 20 minutos de platicar con los hijos y mostrarles en la palabra de Dios lo que Dios dice. Es la mejor instrucción, es la mejor reprensión y es la mejor enseñanza que tanto papá como mamá pueden dar. Y cuidado, hijo, cuando tus padres te enseñan de esa manera, porque te estás echando estas maldiciones que ya veíamos. Hermanos, podríamos también ver del lado de la madre, Proverbios 29:15, donde dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos allá, por favor. Proverbios 29:15 y con eso terminamos. Hay más, hermanos, pero el tiempo se ha ido. Miren lo que dice Proverbios, por favor, 29:15. Proverbios 29:15. Estamos viendo, hermanos, que dice la Biblia sobre la mujer, y la Biblia nos enseña que la mujer es ayuda idónea para el marido. ¿En qué? En guiar, instruir, aconsejar, reprender y ejercer autoridad sobre el hijo. Pero mire, hermanos, qué error se puede cometer. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿qué dice, hermanos? Avergonzará a su madre. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Esta es la parte triste, la parte donde la mujer no entiende su papel, su rol y la autoridad que por el varón se le ha dado, de decir, yo tengo esa autoridad de enseñar, de reprender, de mandar a mis hijos. ¿Y qué hago? Me quedo callada. ¿Qué hago? No les digo nada. ¿Qué hago? No los reprendo, como dice ahí, con disciplina, con vara, con corrección, para traer sabiduría a su corrección. Al contrario, dejo pasar esos errores, esos pecados, ya hasta cuando el pecado, ya hasta cuando el error, ya hasta cuando la desobediencia está muy grande, muy creciente, y a fuerza quizás mamá le tiene que decir a papá, ya cuando se ve evidente, cuando el hijo ya llegó con el cigarrito, cuando el hijo ya llegó oliendo a quizás a la cerveza, cuando el hijo ya se metió a los vicios, cuando el hijo ya está llegando a medianoche, ya entonces mamá ahora sí busca la manera de cómo ayudar a su hijo mientras se queda callada. No consienta, mamá, no consienta los pecados y los errores de sus hijos, porque como dice este versículo, la van a avergonzar. ¿Por qué? ¿Por qué menciona aquí a la madre?
Yo creo, hermanos, dos cosas. Primeramente, porque la madre, a través, hermanos, de ese corazón compasivo que tiene, es más fácil de ganarse el corazón de sus hijos. El cariño es cariñosa, ¿verdad? Es atenta con los hijos, ve por ellos. Por lo tanto, hermanos, hay muchas madres que no alcanzan a controlar, no alcanzan a nivelar, no alcanzan, hermanos, a tener un balance entre el amor, el cariño, el apapacho que la madre da a los hijos y entre la disciplina y la corrección que la madre también debe de ejercer. Y recuerde, usted está respaldando la autoridad de papá, por lo tanto usted debería de ir con quien tiene la autoridad principal, que es papá, y hacerle saber a papá: mira, mi vida, como usted le diga, está pasando esto con este hijo, mira, tiene estas calificaciones, no está haciendo la tarea, las está entregando mal, las hace apurado, está terminando hasta la noche, pero ¿por qué se la pasa haciendo esto, jugando en el celular o haciendo quién sabe qué tantas cosas? Y el papá debe de tomar cartas en el asunto. Cuando papá tome cartas en el asunto, mamá debe de respaldar esa autoridad. Pero ¿qué sucede? No se sigue ese orden, no se sigue esa guía que el Señor está dando. Yo sé que muchas mamás aquí pudieran decir: hermano, no hay un papá en mi casa, no hay un papá en mi hogar. ¿Qué sucede ahí? Lo que mamá debe de hacer es tomar esa responsabilidad, tomar ese deber, el deber no solamente de mamá, sino ahora también el deber de papá. Y los hijos deben de entender que ahora la autoridad en su casa, ¿quién es? No es el vecino, no es el tío, no es el primo. La autoridad en la casa es mamá. ¿Por qué? Porque si no, maldición y juicio va a venir sobre tu vida. Joven, señorita, escúchame y ten cuidado con eso. Tu lámpara se te va a apagar, los cuervos de la cañada te van a sacar y sin duda vas a morir de la peor manera. Ay, hermano, un accidente, aunque fuera bueno que un accidente me pase a traer a un carro, ahí un paro cardíaco en 15 segundos, ya estoy muerto. Pero ¿y si no? Eso sin duda es algo de lo cual nosotros deberíamos de preocuparnos. ¿Cómo estoy tratando a la mujer que Dios ha puesto en mi vida, tanto como esposa y como madre? Vamos a orar. Padre, gracias quiero darle por la oportunidad que usted nos ha dado de estar aquí presentes, aquí reunidos. Ayúdenos, por favor, mi Dios, a seguir aprendiendo y conociendo más de su palabra. Ayúdenos a entender más de lo que su palabra nos enseña, mi Dios, en cuanto a la mujer, en cuanto a esa mujer que usted ha puesto en nuestra vida, tanto como madre como esposa también. Por favor, le ruego que lo que hemos escuchado nos ayude a ponerlo en nuestro corazón, mi Dios, y a llevarlo a la práctica. Es su palabra, son sus instrucciones, son sus mandamientos, y no deberían de ser desechadas ni menospreciadas. Por favor, mi Dios, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar, por favor,